Una vez perdida la confianza. Por Greenhorne. Traducido por Cayo 90. Autosuficiencia. Cuando alguien amenazó con convertirme en una yegua, no pensé que fuera en serio. Principalmente porque, basado en todo lo que sabía sobre el mundo, todo lo que había experimentado en mi vida hasta ese momento, tal cosa era imposible. Estar en un cuerpo diferente, sin una brecha aparente en la conciencia, estaba completamente fuera del contexto de lo que pude entender. No solo el tipo de imposible cotidiano tampoco, es imposible para mí correr 100 kilómetros por hora o vivir 1000 años, pero ambas cosas están dentro del ámbito de la realidad. Es posible que las cosas se muevan a 100 kilómetros por hora, es posible que los organismos vivan 1000 años. Esas cosas son imposibles a veces, pero siguen siendo lógicas. Lo que pasó ni siquiera es algo matemáticamente imposible, como dibujar un triángulo con 4 lados. Estar en un cuerpo diferente, sin ninguna brecha aparente en la conciencia, estaba completamente fuera del contexto de lo que podía entender. Una cosa de la que estoy orgullosa es de que estoy tranquila en una crisis, un conjunto de habilidades que pasé muchos años perfeccionando como enfermera. Lo primero que noté fue que mi cuerpo tenía la forma incorrecta. Traté de tomarme un momento para ponerme a tierra, pero cuando respiré, mis pulmones se sintieron mal. Mientras tensaba y relajaba mis músculos y trataba de mover mis hombros, todo eso también estaba completamente mal. El pánico se apoderó de mi pecho y resistí el impulso de respirar más rápido. Contuve el aliento en mis pulmones demasiado pequeños y conté hasta 3, luego exhalé con deliberada lentitud, sintiendo que el aire pasaba sobre un nudo doloroso en mi garganta demasiado larga y salía de mi boca que tenía la forma incorrecta. Mantuve los ojos abiertos y me concentré en un árbol cercano. Sentí la tierra blanda bajo mis demasiados pies. Tantas partes de mi mente gritaban que algo andaba muy mal. No luché contra esos pensamientos. Los acepté y luego me concentré en mi respiración, que mantuve lenta y uniforme, y en el suelo, que estaba firme debajo de mí, y en el árbol, que todavía era solo un árbol. Con mi respuesta de pánico bajo control, pude pensar. Está bien, susurré con el aliento que estaba exhalando lentamente, mi voz demasiado pequeña, demasiado aguda. Compruebe si hay peligro. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que, con mi campo de visión mucho más amplio, apenas tenía que girar la cabeza para ver 360 grados. Estaba en una especie de bosque, no vi ningún movimiento de animales, ni nada inmediatamente peligroso. Di un paso tentativo hacia adelante. Podía moverme, no tuve problemas para respirar, no sentí heridas ni dolor. Bueno. Yo no iba a morir. No necesitaba tomar ninguna acción inmediata. Podría tomarme un tiempo para pensar. Me acosté en el suelo, descansando mi cabeza sobre mis patas delanteras, una posición que me resultaba cómoda en mi nueva forma. Cuando trabajas con personas que sufren alucinaciones y delirios, es casi inevitable que pienses en lo que debe ser estar si prescindimos del tacto de locos. Un error común que algunas personas cometen es pensar que no puedes estar loco si sabes que lo estás. Alguien puede saber muy bien que sus alucinaciones no son reales y aún así verlas con la misma viveza. Los delirios y la psicosis son cosas completamente diferentes. Daba miedo pensar que algún día podrías estar en un estado tan vulnerable, incapaz de percibir el mundo que te rodeaba tal como era. Mi mente se sentía clara. Podía seguir un hilo de pensamiento, y nada en mi mente se sentía confuso, pero tampoco tenía idea de cómo se sentía tener un brote psicótico. Lo que había decidido en el pasado era que si las cosas dejaban de tener sentido, intentaría mantener la calma, no hacer nada precipitado o violento, y escuchar con atención lo que decía la gente a mi alrededor. Siendo realistas, no había manera de que pudiera haber funcionado. La psicosis no funciona de esa manera, pero siempre me gustó tener un plan. La aplicabilidad de ese plan a la situación actual parecía confirmar que, de hecho, era un plan tonto. Si estaba loco, no había mucho que pudiera hacer al respecto. No había nadie alrededor para tomar direcciones de. Podría acostarme aquí y no hacer nada para esperar y ver qué pasaba, pero eventualmente, tendría sed y hambre, y necesitaría usar el baño.
Me estremecí al pensar dónde podría estar realmente cuando eso sucediera si este bosque fuera todo en mi cabeza. Como cuestión de practicidad, tuve que asumir que no estaba loco. Tampoco importaba si esto era un sueño. O tenía razón en que no era un sueño, o no importaba. Está bien. Si no estoy loco y no estoy soñando, qué sé yo. Estoy pensando, entonces existo. Recuerdo vivir como humano, y también recuerdo ser un Pony durante los últimos minutos. Al menos, supongo que soy un Pony. Miré mis cascos verdes y peludos, y luego volteé mi cabeza para mirar mi propia espalda, algo que no había sido lo suficientemente flexible para lograr como humano. Sí. Definitivamente un Pony. No tenía cutie mark, pero por las proporciones y el pelaje verde pastel estaba claro que no era un Pony normal, sino un Pony ficticio y mágico. Toqué mi frente y encontré un cuerno. Intenté concentrarme en él, pero no pasó nada. Golpearlo con un casco no era exactamente doloroso, pero sí intensamente incómodo, como un hueso divertido pegado a mi cráneo. Lo cual supongo que era un poco, a menos que fuera toda queratina como mis cascos. Me amenazó con convertirme en una yegua. Preparándome para lo inevitable, me levanté a 4 patas y miré entre mis piernas. Efectivamente, mi cuerno inferior se había ido. Está bien. Bueno, podría colocar eso en la creciente lista de cosas de las que me preocuparía más tarde. En este momento, estaba en un lugar desconocido, en un cuerpo desconocido, perdido en el desierto sin equipo y, presumiblemente, sin nadie buscándome. Afortunadamente, había sido un Boy Scout en el pasado, por lo que sabía, al menos vagamente, cómo encontrar y purificar agua potable, encender un fuego, cazar, pescar, buscar comida y navegar. Desafortunadamente, no tenía recipientes para hervir agua, ni filtros de agua, ni cloro. No sabía cómo encender un fuego con los cascos, no pensé que este nuevo cuerpo apreciaría que comiera carne, no sabía nada acerca de qué plantas locales eran comestibles, y no tenía un mapa ni una brújula. Si mi suposición acerca de estar en Equestria era correcta, entonces ni siquiera sería capaz de encontrar el norte con las estrellas. Podría morir aquí y nadie sabría lo que me pasó. Me sentí mal del estómago y deliberadamente reduje mi respiración de nuevo. Está bien, murmuré para mí mismo con mi voz demasiado alta. ¿Cuál es el plan? El primer paso fue la comunicación. No tenía tecnología ni superficies reflectantes que pudiera usar para señalar, pero tal vez podría iniciar un incendio y, en el improbable caso de que alguien realmente me estuviera buscando, dejaría marcadores para indicar a dónde había ido. Lo siguiente fue averiguar dónde estaba. Me sentiría bastante tonto construyendo un refugio de supervivencia si resulta que hay un pueblo a la vista desde aquí. Consideré subirme a un árbol, pero con los cascos eso estaba fuera de discusión. Miré mi espalda y noté la falta de alas. De todos nosotros juntos somos amigos. Con las marcas de nuestros destinos hechos uno, hay magia sin fin, entoné. Miré hacia atrás y determiné que no me habían brotado alas. Me reí. Valió la pena el intento. Tenía dos opciones reales: podría tratar de llegar a un terreno más alto y buscar un lugar donde pudiera tener una vista del área circundante, o podría buscar un terreno más bajo y esperar encontrar un río que pudiera seguir. Decidí apuntar al río. Con suerte, podría encontrar un poco de agua de flujo rápido que sería lo suficientemente segura para beber. Tomando tiempo para acomodar las rocas en una flecha tosca para mostrar a dónde había ido, comencé a caminar cuesta abajo. Cuando se hizo la amenaza de convertirme en una yegua, le seguí el juego. Entonces, si me convierto en un pony, eso arreglará alguna condición médica que tenga. Yo había pedido. Por supuesto, fue la respuesta. Obtienes un cuerpo completamente nuevo. Bueno, inscríbeme entonces, bromeé. Solo me quedan un par de años antes de tener que preocuparme de que mis medicamentos dañen mi hígado. Como ser humano sufría de picazón crónica. Eso no suena como el fin del mundo, ¿verdad? Bueno, imagina una picazón provocada por nada en absoluto, tan poderosa que continuarías desgarrándote la piel después de que ya sangrara, en grandes áreas de tu cuerpo,
impidiéndote dormir durante días, y completamente insensible a los tratamientos estándar. No hace falta decir que sin las drogas más poderosas, mi vida era una miseria. Sin embargo, las drogas no son amables con el cuerpo. Usamos uno de ellos en la quimioterapia, aunque en dosis más altas. Cuanto más altas eran las dosis que tomaba, más retrocedían los síntomas, y más rápido dañaría mi cuerpo. Cuando mi especialista me informó que los resultados de mi prueba indicaban que me quedaban quizás 2 años hasta que me obligaran a dejar de tomarla. Fue un golpe. Había reducido la medicación tanto como podía soportar, cambiando la incomodidad por la longevidad, esperando desesperadamente que las pruebas de medicamentos que estaba esperando llegaran a tiempo. Si hubiera sabido que convertirme en pony era una opción real, aún podría haber dicho que sí. Tener toda mi piel intacta y libre de molestias fue algo increíble. No podía recordar un momento en que había tenido eso, incluso cuando era niño y, según mi madre, incluso cuando era un bebé había sufrido. Ahora podía sentir una brisa en mi piel y no tener que ignorar la picazón que creaba, podía sudar y no tener que ignorar el hormigueo ardiente que goteaba sobre la piel rota e irritada, esperaba sentir un picor en el lugar donde la suciedad se pegaba a mi abrigo y, sin embargo, no había nada. Lo que me dejó concentrarme en la atroz falta de acondicionamiento físico de este cuerpo. No tenía reloj, pero calculé que solo había estado caminando durante un par de horas y ya me dolían los músculos y los pulmones me ardían. Me alegré de haber elegido caminar cuesta abajo porque en este cuerpo no pensé que tendría la resistencia para ningún tipo de escalada. Ignorando mis músculos doloridos, la sed y los pulmones ardiendo, seguí moviéndome. Si bajaba lo suficiente, sabía que eventualmente encontraría agua. Cuando escuché agua corriendo delante de mí, olvidé mi cansancio y eché a correr. O lo habría hecho si aún fuera humano, como un pony rápidamente tropecé con mis propios cascos, caí sobre mi rostro y aprendí un par de cosas. La primera fue que, si bien caminar como un equino era bastante sencillo, resultó que moverse más rápido requería pasar al trote, al medio galope o al galope, cuyos ritmos eran decididamente más complicados. La segunda era que la tolerancia al dolor de este cuerpo era mucho más baja de lo que había disfrutado como ser humano. Un pequeño rasguño en mi mejilla me hizo luchar por contener las lágrimas. Respiré en mis doloridos y demasiado pequeños pulmones y lo exhalé lentamente, volviendo a mis cascos. No tengo tiempo para sangrar. Bromeé conmigo mismo, riéndome de la forma en que sonaba con mi pequeña y aguda voz. Cuando finalmente llegué al río, no me molesté en hacer una serie completa de pruebas de potabilidad, solo noté que fluía lo suficientemente rápido y puse mi boca en él, tragando el agua fría con avidez. Después de beber hasta saciarme, me senté en la orilla del río y finalmente me relajé un poco. El rasguño en mi mejilla me dolió un poco, pero pude ignorarlo fácilmente. A pesar de que todavía estaba perdido, me sentía mucho mejor acerca de mi situación ahora que había encontrado el río. No solo ahora tenía una fuente de agua potable, sino que, con un poco de suerte, podía seguir este río abajo y encontrar civilización. O tal vez la densidad de población en Equestria era mucho más baja, y yo estaba a varios meses de camino de cualquier cosa. Diablos, tal vez ni siquiera estaba en Equestria y cuando encontré la civilización sería abducido y experimentado como un extraterrestre. Suspiré y negué con la cabeza. No tenía sentido insistir en esos pensamientos cuando tenía preocupaciones más inmediatas. Uno de ellos es que estaba sintiendo un hambre persistente en mi estómago y todavía no tenía idea de qué plantas eran seguras para que este cuerpo las comiera. En mi cuerpo humano, sabía que fácilmente podía pasar 1 o 2 días sin comer, pero con este cuerpo más nuevo y aparentemente más frágil. Solo podía adivinar. No podía recordar el procedimiento exacto para probar la comestibilidad, pero lo hice lo mejor que pude con el conocimiento de una década. Los ponis podían comer hierba, ¿verdad? No podía recordar haber visto a ningún pony comiendo pasto puro en el espectáculo, pero aparentemente el heno era un alimento básico para ellos. La razón por la que los humanos no pueden digerir la hierba y el heno es que no pueden descomponer la celulosa, por lo que era lógico pensar que, si los ponis comían heno, al menos en teoría podían comer hierba. Bajé la cabeza y olí la hierba. Olía a hierba, lo cual era desafortunado,
ya que eso significaba que probablemente también supiera a hierba. Si todavía tuviera mi sentido humano del gusto y el olfato, la hierba no sería apetecible. O tal vez a los ponis mágicos tampoco les gustaba comer hierba. Lamentando no tener manos para arrancar un poco de hierba, me lamí los labios y froté un poco de hierba entre mis labios, sin llevarme nada a la boca. No sentí ninguna irritación inmediata en mis labios. Ahora tenía que esperar 5 minutos. Algo como eso. Yo no tenía un reloj de todos modos. 1000, 2000, 3000, conté, tratando de acostumbrarme a la extraña forma de mi nueva boca. 4000, 5000. Cúbrelo. Murmuré por lo bajo. Contarlo exactamente era una pérdida de luz del día. Debería estar trabajando en el fuego o en un refugio. Ninguno de los cuales esperaba sin manos. Empecé a juntar cualquier madera muerta que pareciera lo suficientemente seca en una pila. Tuve que llevarlos en la boca, como un perro jugando a la pelota, y la imagen mental me ayudó a levantarme el ánimo. Cuando sentí que había pasado suficiente tiempo y todavía no tenía ninguna reacción a la hierba en mis labios, volví a la zona de hierba y con cuidado mordí una pequeña cantidad. Sabía a hierba, pero en realidad era bastante suave, ni el sabor ni la sensación en la boca eran demasiado objetables mientras lo masticaba. No podía recordar si se suponía que debía haber un paso adicional donde lo toqué con mi lengua sin masticación. Mi estómago gruñó en protesta mientras resistía el impulso de tragar y en su lugar escupí el pegote de sustancia verde. Pasé otros minutos recogiendo leña. El verdadero problema con el fuego era que no tenía fósforos ni pedernal. No tenía cordones para hacer un taladro de arco, ni yesca para encender una chispa, ni un cuchillo para emplumar la leña. Si hubiera tenido puños, los habría cerrado de pura frustración. Una parte de mí quería renunciar por completo a la idea del fuego. Respiré tanto como me permitieron esos patéticos e irritantes pulmones y, después de un momento, lo expulsé por la nariz con un resoplido equino. Decidiendo que había pasado suficiente tiempo sin ninguna reacción negativa a la hierba, volví a la hierba que estaba probando y mordí algunas hojas, masticé y me las tragué. Me dolía el estómago por el hambre después de haber sido objeto de burlas con una cantidad tan pequeña de comida, pero resistí el impulso de tomar un bocado. Ahora tendría que esperar al menos media hora para ver si me enfermaba. Estaba cansado, me dolían los músculos, me dolían los cascos, tenía hambre y la comida estaba allí mismo. Pude ver que era hierba y, en lugar de comerla, aquí estaba tratándola como si me estuvieran probando una estúpida insignia de mérito de supervivencia. Ya ni siquiera sabía mal. De hecho, no sabía a nada. Pasé mi lengua por el interior de mi boca y confirmó mis temores, fuera lo que fuera esta hierba, me había entumecido toda la boca. Grité. Me enjuagué la boca frenéticamente con agua del río, pero el entumecimiento no desaparecía. No tenía ni idea de lo venenosa que podía ser la hierba. Se me formó un nudo en la garganta, o se me cerró la garganta por la hinchazón. Era este nuevo cuerpo alérgico a esta hierba. No, si tuviera un shock anafiláctico aquí fuera, estaría muerto. Oleadas de náuseas sacudieron mi cuerpo, pero no podía decir si eran una reacción al veneno o simplemente ansiedad por haber sido envenenado. Mi abrigo tenía un brillo de sudor frío mientras me estremecía, vomitaba y sollozaba, sentándome sobre mis cuartos traseros. Todo se sentía tan pesado, como si estuviera luchando contra un peso que presionaba tanto mi conciencia como mi cuerpo físico. Traté de luchar contra el temblor, pero empeoró. Mis pulmones ardían, no estaba recibiendo suficiente aire. Me concentré en mi respiración, tomando una respiración temblorosa más allá del nudo doloroso en mi garganta, y luego exhalando de nuevo. El dolor atravesó mi pecho mientras mi corazón se aceleraba. Piensa, maldita sea. Vas a entrar en shock. ¿Qué le diría a un paciente en esta situación? Rodé sobre mi espalda, poniendo mis piernas sobre mi corazón. Relájate, respira. Vas a superar esto. Respiré y me relajé y me permití temblar mientras sacaba aire a través del doloroso nudo en mi garganta. Ahora, ¿cuáles son tus síntomas? Dolor en el pecho, piel fría y húmeda, escalofríos, opresión en la garganta, náuseas,
sensación de desmayo, entumecimiento en la boca. Estás en estado de shock, la presión arterial es demasiado baja, dolor de pecho, posible ataque al corazón, más probable ataque de pánico, entumecimiento en la boca, probable exposición a una planta desconocida, opresión en la garganta que probablemente no sea anafilaxia, ausencia de otros síntomas, sin calor, sin picazón, sin sarpullido o urticaria, sin hinchazón facial durante o después de las pruebas de comestibilidad. No tenía forma de probar un ataque al corazón o de tratarlo, y la presentación era mucho más consistente con un ataque de pánico. El siguiente paso habría sido consolar al paciente y asegurarle que un ataque de pánico no era motivo de vergüenza. Lo sabía. Lo sabía y, sin embargo, todo lo que sentía era un terrible y amargo desprecio por mí mismo. Yo era débil. Yo era lamentable, inútil. Me acosté allí y respiré, temblé y esperé a que los síntomas desaparecieran.